En esta ocasión vamos a ver un tema, hermanos, que está relacionado también con conocer más a Dios, y eso tiene que ver con la providencia de Dios. ¿Ha escuchado usted alguna vez sobre la providencia de Dios? Cuando sabemos de algún evento o algo, decimos, eso es la providencia de Dios. Bueno, hay un texto muy común en el libro de Génesis, cuando dijo Abraham a Isaac: Jehová se proveerá de cordero, mi hijo, y van juntos. Pero hermanos, a través de toda la Biblia y hoy en día es muy bueno preguntarnos si Dios trabaja a través de su providencia. Hay 4 visiones de Dios obrando. Al mundo le place saber si Dios hace algo hoy en día y son tocados o impactados emocionalmente. Así es que es muy bueno recordar que hay 4 visiones en cuanto a Dios obrando. Por ejemplo, el deísmo, que tiene que ver con un Dios, pero que no interviene con la humanidad, dice que nunca ha interactuado con el mundo, sin embargo, él existe. Hay quienes dicen que hoy obra milagrosamente Dios en tu vida. La tercera es que hoy no hace nada. Aunque los acontecimientos de la Biblia son ciertos, que en realidad Dios no hace nada. La última es que hoy obra providencialmente. ¿Cuál de ellos realmente es en el cual Dios está obrando? Ese es el punto. Primero, al analizar las Escrituras, hermanos, miramos que Dios no obra hoy milagrosamente. Obviamente que se requiere para esta respuesta un buen tiempo de análisis a través de los escritos del Nuevo Testamento para mirar claramente que hoy no obra milagrosamente, aunque mucha gente dice afirmar que sí. Primero, un milagro es un evento que es imposible de realizar por medios naturales. En otras palabras, un milagro va en contra de la naturaleza. Y hay 2 etapas, sabemos nosotros, que en cuanto a la etapa de milagros, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, y después posteriormente a Jesús, el periodo de los apóstoles, a través de dones milagrosos. Entonces Jesús, según el libro de Juan, capítulo 20, hizo milagros para que creáis en él. La parte segunda, que tiene que ver con dones milagrosos, también en el tiempo cuando se inició el cristianismo, también, hermanos, se nos habla de un cierto límite en cuanto a esos dones milagrosos. Por ejemplo, cuando decimos y hablamos y pensamos sobre un milagro, un evento que es contra naturaleza, pensamos, por ejemplo, en Marcos 10, 46 al 52, sobre el ciego Bartimeo. Bartimeo estaba sentado y gritaba: Señor, Rabí, hijo de David, ten misericordia de mí. Otros están diciendo que guarde silencio. Y cuando vemos, hermanos, cómo Dios obró esto en contra de naturaleza, Bartimeo quedó mirando y le seguía. Los 10 leprosos, por ejemplo, de Lucas 17, 11 al 19, la lepra literalmente en todo su cuerpo, 10 son limpiados, uno regresa, y este era samaritano, según Lucas el médico. Es un evento contra naturaleza. El paralítico de Betesda, en el estanque de Juan 5, 1 al 9, lleva 37, 38 años así, y Jesús en un instante lo hizo que se levantara y tomara su lecho. La resurrección de Lázaro, un evento increíble. Jesús, hermanos, Lázaro, sal fuera, Juan 11, 38 al 44. Cuando miramos esto y confrontamos, por ejemplo, en un diagrama los milagros del tiempo de Jesús, aún de los apóstoles, refiriéndome, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo, y literalmente le da la mano el mendigo para recibir algo, y Pedro lo toma y lo levanta, y dice: al instante se le afirmaron los pies. Y cuando vemos eso, hermanos, hacemos un diagrama de los milagros bíblicos en el tiempo de la Biblia y los milagros en el tiempo de hoy. En realidad, siendo realistas, hay una gran diferencia. Por eso es necesario que el hombre entienda cómo Dios nos habla hoy a través de milagros. Por ejemplo, los milagros bíblicos, la Biblia nos dice que sirvieron como confirmación del mensaje de Dios, hablando de la segunda etapa en el tiempo de los apóstoles. Un ejemplo, Marcos 16, 15 y 16, Jesús ha dicho a los apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Note bien el verso 19, especialmente el verso 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Y ellos saliendo predicaron en todas partes, y no te viene esto, ayudándoles el Señor. ¿Cómo? Confirmando la palabra con las señales que la seguían a la palabra. El Señor ayudó para que los apóstoles hicieran señales para confirmar la palabra que seguían a la palabra. La palabra era creída por los que miraban los milagros y era confirmada por el Señor a través de ellos. Imagine bajo el contexto, los apóstoles sin Biblia. ¿Quién va a creer que están hablando de parte de Dios? Hoy en día un cristiano, toma argumento y toma la Biblia y dice, y alguien, ¿cómo puedo creerte lo que me estás diciendo acerca de Dios? Toma su Biblia y le dice, es que lo estamos leyendo en este capítulo y en este versículo. Pero ellos no tenían Biblia, recuerde, bajo el contexto. De ahí que es muy bueno el contexto para entender cómo el Señor les ayudó. El ejemplo claro de Felipe predicando en Samaria, Hechos 8, 4 al 6. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y vea esto, oyendo y viendo las señales que hacía. Ese es el claro ejemplo de lo que es Marcos 16. Así que, hermanos, los milagros ya no son necesarios. Pablo lo confirmó, primera carta a los Corintios 13, verso 8 al versículo 12, usando inclusive un lenguaje muy colorido para poder hacer entender a los corintios. Él decía, 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, y va a usar como paralelo los milagros que son temporales en relación al amor. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia, que equivale a conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, no el perfecto, como nos dicen acerca de Jesús, es lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, los corintios estaban en mucho problema bajo el contexto, capítulo 12 y capítulo 14, estaban peleándose por el don, especialmente de las lenguas. Y dejaban la profecía y no había edificación en la iglesia, había un desorden tremendo. Entonces Pablo tiene que decirles, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, la figura perfecta. En su niñez la iglesia, al no tener la Biblia completa, se requiere de la ayuda del Señor bajo milagros y hace un milagro, predican y lo entienden. Y llegan a la conclusión, como llegó Nicodemo de Juan capítulo 3, verso 1, Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios contigo. Así que Pablo dice, así que cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era niño. Cuando llega la revelación completa, entonces ya no es necesario los milagros. En el versículo 12 vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y usted dice, ¿qué está diciendo Pablo? Son simplemente lenguajes para hacer entender que la iglesia en ese tiempo había revelación que no podía mirar al futuro, pero venía. Así es que ve oscuramente y en el espejo ve oscuramente. Verse completo significa ahora, qué gran bendición, hermanos, amigo oyente, que usted tiene 66 libros y ahora usted puede leerlos y puede entender sobre Lot, Abraham, Jacob, David, Moisés, los errores de ellos, los aciertos de ellos, toda la revelación completa la tenemos en su santo libro y es algo donde podemos nosotros vernos a nosotros mismos una forma completa, lo que Dios quiere de nosotros. Es algo hermoso. Así que sin embargo de ello, tenemos la Biblia completa, pero Dios, hermanos, no por ello significa que nos estamos deshabilitados para poder predicar. Ya tenemos la Biblia completa, no necesitamos de los milagros. Así que, ¿qué es la providencia? Viniendo al punto. Queremos saber si Dios obra hoy o no. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios simple y sencillamente el cuidado y la provisión, el cuidado y guía provisora de Dios en nuestras vidas, en forma natural y sobre las criaturas que somos nosotros. Forma natural, no milagrosa. Dios cumple su voluntad por medios naturales. Esto también es mal interpretado porque mucha gente piensa que Dios interviene en cada
pequeño acto, es como micromanejar nuestra vida. Y si eso fuera así, entonces Dios anularía, escuche bien esto, Dios anularía nuestro libre albedrío y Dios no va a hacer eso. Así que una cosa que entendemos que no todo es providencia de Dios. Vamos a hacer una revisión para ver y entender mejor la providencia de Dios. En el plan de Dios, por ejemplo, vea esto, en el plan de Dios de redimir al hombre, yéndonos al principio, en Génesis 3:15, cuando está hablando con la serpiente antigua, Dios, y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba anunciando un evento futuro en la persona de Cristo Jesús, que es Jesús detrás, la simiente detrás de la mujer. Y obviamente la serpiente detrás, Satanás. Así es que hubo una guerra entre Jesús y Satanás, la cual Cristo ganó al llegar a la cruz y ser crucificado. Hubo una herida, sí, en Jesús. Pero como alguien dijo, él dio un golpe aplastante, según Hebreos, en la cabeza, en la autoridad a Satanás, para quitarle el imperio. Ve cómo armoniza la Biblia. Pero esto era futuro. Pero en su providencia divina Dios va a llevar a cabo esto que estamos hablando, empezando desde esta promesa en el huerto. Más tarde, Génesis 12, verso 1, 2 y 3, hay una expresión que Dios dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Producto de esta promesa, esta bendición de redención. Primero Samuel 7:12, note bien también cuando se le dice a David: cuando tus días sean cumplidos, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino futuro. Más tarde, después de la muerte de Jesús, Pablo escribió a los Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no te viene eso. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Imagínense por un momento, tiempo de Abraham, o tiempo de David, o un tiempo de Pedro. ¿Quién pensaba y quién analizaba que Dios estaba proveyendo y analizando, mejor dicho, acomodando las cosas para llevarnos a bendecirnos a través de la promesa hecha desde el huerto? ¿Quién pensaba en eso? Sin embargo, Dios estaba obrando. Y eso es lo que nos enseña estos pasajes bíblicos. También, hermanos, nuestra redención está en planes incluso antes de la fundación del mundo. Hay dos textos en el Nuevo Testamento o en la Biblia que hablan desde la fundación del mundo. Uno está en Juan y el otro en el libro, la carta a los Efesios. Pero esto y es a través de los profetas, la ley. Por ejemplo, Daniel 2:22 dice, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Note bien, conoce lo que está en tinieblas, está en proceso. Efesios 3:11, conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito. Romanos 8:28. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Propósito, propósito, propósito. Dios tiene un propósito. Hoy en día, hablando acerca de eso, los seres humanos somos muy dados a poner a Dios, ponerlo en nuestro propósito. Y realmente eso no es el punto. Dios, hermanos, nos pone en su propósito y estamos dentro de su propósito, no Él en nuestro propósito. Y eso es muy importante de aclararlo según lo que estamos leyendo. Ahora pensemos un poquito acerca de algunos personajes en la Biblia donde se obró la providencia. Por ejemplo, José. A través de una serie de eventos no buenos, José asciende a la esclavitud, de la esclavitud, el segundo puesto en el poder de Egipto, recuerda eso. Fue vendido, puesto en una cisterna, acusado y puesto en la cárcel. Pero ¿qué sucede? Bueno, más tarde, tras la muerte de Israel o de Jacob su padre, sus hermanos temen represalias. Dice, ahora sí, él va a tomar venganza. Y usted puede leer claramente Génesis 50, verso 19, especialmente el 20, cuando José les habla el corazón. Dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien. No tiene esa expresión. Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y es hermoso pensar en la historia de José. Como, hermanos, de la envidia, del pecado de la envidia, de sus hermanos, que le hablaban mal cada día, que lo pusieron en la cisterna, que lo vendieron por algunas cuantas piezas de plata, que la misma esposa de Potifar, ella quiso seducirlo y él va a la cárcel injustamente. Que aquel hombre que le interpretó el sueño se le olvidó inclusive lo que le había prometido. ¡Cuánta cosa mala, José! Mas, sin embargo, Dios tornó lo malo en bueno. Y eso es lo que está diciendo José. Dios le encaminó a bien. Y esa es la providencia de Dios. Forma natural. Piense ahora en Esther, por ejemplo. Esther. A través de una serie de acontecimientos, se convierte Esther en la reina de Persia y libera a Israel de la destrucción. La situación no era buena, obviamente, pero pasando ahí ante el momento del dilema de hacer lo correcto, no. Mardoqueo le dice a Esther, en Esther 4:14, mira, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Llegó. ¿Cómo sucedió eso? La historia es increíble. Cómo Dios también, hermanos, propició en su divina providencia natural que Esther llegase a salvar, básicamente el medio de salvar la vida del pueblo judío. Ahora pensemos en Filemón. Tantos ejemplos que hay. Filemón. ¿Quién era Filemón? Era un esclavo. Onésimo, un esclavo fugitivo, Filemón. Onésimo, la carta era Filemón. Onésimo es un esclavo fugitivo, encuentra a Pablo en Roma, donde se convierte a Cristo. Qué casualidad, alguien dice que Onésimo se encontró con Pablo en Roma. Qué casualidad. Pablo le escribe más tarde, allí estando en Roma, Pablo le predica, le bautiza, se convierte en un cristiano, es libre del pecado y viene siendo un esclavo ahora de Cristo. Más tarde Pablo escribe esta carta a Filemón, una carta hermosa y corta, pero tan profunda, llena de relación y de amor. Pablo le escribe esta carta a Filemón, animándole a recibirlo de nuevo. Y miren lo que dice él en Filemón 15:16. Dice, porque quizás Filemón para esto se apartó. Quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿No te viene eso? Quizás para esto se apartó. Pablo estaba percibiendo la providencia de Dios. No es casualidad que llegó a conocerle en Roma. Hermanos, Dios ha usado personas para llegar a nosotros. Y Dios usó, y Jesús usó a Pablo para llegar a Onésimo. ¿Eso podemos decirlo? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿ha cesado la providencia divina de Dios? Eso era en la Biblia, sí, pero hoy ya no existe. Esa es la pregunta. Hermanos, la verdad es sorprendente pensar y entender que Dios puede obrar providencialmente hoy. Lo puede hacer. Innumerables pasajes hablan acerca de ello. Analicemos algunos de ellos. Acompáñenme para ver esto. Por ejemplo, 1 Corintios 10, verso 13. Este versículo habla que de ninguna tentación ha venido que no sea humana. Es humana. Pero está hablando que Dios es fiel y que Él no os dejará, subrayo eso, no va a permitirlo, no va a dejar que usted y yo seamos tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente la tentación, con la tentación la salida para que pueda soportar. La pregunta es, ¿esto era solamente para los corintios? Y si es para los corintios, Él no permitía que sobrepasara la carga en los corintios y Él daba la salida. Y si es así, entonces usted y yo no debemos aplicarlo en nuestra vida hoy, en el siglo XXI. Esto no es para nosotros. Pero alguien dice, no, es que toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3, verso 16 y 17. Entonces, si es para nosotros, entonces la pregunta para ti y para mí,
¿Cómo hace Dios para no permitir que tú no seas tentado más de lo que puedas soportar? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo hace? ¿Cómo te da la salida? ¿Has notado que Dios te ha dado salidas en tu vida? ¿Las has percibido? ¿Sí o no? Este texto sería nulo, totalmente, si no existe una reacción de Dios en su divina providencia. Aún Santiago 1.5, por ejemplo. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y claro que todo nos falta. No sabemos a veces cómo hacer, qué decidir. Pero él dice que la pidas a Dios si tienes falta de sabiduría. Y dice, el cual da, subrayo eso, da. ¿Cómo da esa sabiduría? Alguien puede levantar esta mañana la mano y decir, hermano, yo he pedido sabiduría a Dios. ¿Sabes qué Dios me la ha dado? ¿Podrías contarnos cómo te la dio? ¿Cuándo te la dio? Otra vez, no de forma milagrosa. Alguien se levantó por la mañana y dijo, hermano, me levanto como medio sabio, no sé, como creo que anoche Dios me mandó la sabiduría. ¡Pum! Me levanté. ¡Wow! ¡Qué sabio soy! No, milagrosamente no. La pregunta es ¿cómo? Otra vez, este texto sería nulo si la providencia de Dios no existe. Buena pregunta. Creo que este sermón tiene muchas preguntas. Mateo 6, 30 y 33. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios viste así la hierba. ¿Hará mucho más? ¿Cómo lo hace? Los gentiles buscan todas estas cosas, Mateo 6, 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Y si Él sabe, la pregunta ¿es solamente para saber o para hacer algo? Y si hace algo, ¿cómo lo hace? ¿Has descubierto cómo Dios últimamente hace algo para ti en su providencia natural? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hermanos, estos textos serían nulos otra vez y no nos ayudarían a nosotros si es que Dios no tiene una respuesta en forma natural. Déjenme le cuento algo muy rápido y esto no es milagroso. Cuando en mi niñez, mis padres, éramos 12, todos saben, bueno, 13, excepto la niña al final murió cuando nació, la número 13, ¿verdad? Que nadie sepa de aquí, salga de aquí, que fuimos 13. En una ocasión, gracias a Dios, mi padre fue muy responsable y trabajó mucho para nosotros. Especialmente hubo un día, yo tengo marcado en mi mente, que no había nada para comer. Nada, absolutamente nada. O sea, nada, hermanos. Era un día especial, porque no había nada. Pues mi madre, yo sabía que si mi madre estaba, quizás fue alguna otra ocasión, pero yo sabía que si mi madre muy temprano olía a leña quemada, mi madre está cocinando porque esa era la estufa de ella. Pero si muy temprano no estaba prendida la leña, algo sucede. Y esta era una ocasión de las muy pocas que no estaba prendida. Es que ya eran como las 11, 12 y no sucedía nada. Y mi madre, por su tristeza de no tener que darnos de comer, mi madre se iba a un ropero antiguo, sacaba la ropa y empezaba a coserla y a hacer otros preparativos en su tristeza. Y yo lo podía captar. Esa ocasión había un vecino a un lado y hermanos, no, esos vecina no hablaba con mi mamá, nada absolutamente, eran ricos ellos, tenían carnicerías, carne, que es lo que nos faltaba. Pero esa ocasión me fui a la parte de atrás de la casa, estaba en la tierra como un niño ahí todo revolcadito y de pronto la señora viene y le dice, niño, háblale a tu mamá, y trae un plato en su mano. Imagina, el niño se levantó, se sacudió el polvo y corrió. Mamá, la señora vecina está allá hablándote. ¿Ella? La señora tía. Sí, mamá, la señora tía. Te extraño. Sí, está ahí. Y le dije, y tiene un plato de carne en la mano. ¿Carne? Y fue, mamá. Platicaron unos 10, 15 minutos, regresó mi mamá y empezó el humo de la estufa. Usted dice, ¿lo hizo el día siguiente? No, fue una sola vez. Ese día no había comida. Hermanos, hay tantas experiencias que pudiera contarles, pero no ese es el punto. Quiero que usted vea lo que Dios hace. Es milagroso, no fue algo muy natural. Pero ahora, conforme pasó el tiempo, entendí que fue Dios ahora. Y usted, yo sé que tiene historias que mirar aquí. Por eso, sigamos mirando. Por ejemplo, otro texto, 2 de Pedro 2, 7 al 9. Dice que libró al justo Lot, verso 7. Pero aún él sabe, verso 9, sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Cómo lo hace?
¿Cómo los libra? ¿Has sentido la liberación? ¿Cómo el Señor nos ha librado de ciertas situaciones que nos pueden llevar a pecar? Esa es la providencia de Dios. Y aún más, Hebreos 12, 5 al 8 habla claramente: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. La pregunta es, hermano, hermana, ¿has sentido que el Señor te ha reprendido a través de algún tipo de disciplina? ¿La has identificado? ¿Y has visto que es la providencia de Dios? Y si no es así, entonces no estamos en disciplina. Esa disciplina dice que parecer no es causa de gozo. ¿Te has sentido incómodo? ¿Has pensado que el Señor ha permitido que llegue a tu vida para que aprendas y te trate como hijo? ¿O estás tú renunciando y no quieres esa sensación desagradable en la cual estás pasando? La pregunta es: ¿cómo trabaja la providencia de Dios hoy a través de la disciplina? ¿O no te está disciplinando? ¿O no lo has captado? ¿Ve eso? Hermanos, es increíble. Es increíble. Dios aún puede obrar providencialmente hoy. Debemos estar plenamente convencidos. Si alguien busca del Evangelio, recuerda que hace algunos días atrás, hablando de un buen hermano, muy fiel, ya durmió en el Señor, hermano Agustín, de allá del sur de Tamaulipas. Él oyó el Evangelio. ¿Sabe cómo lo llegó a conocer al Señor? A través de un folleto: conozca la Iglesia de Cristo, tirado en plena calle. Él llegó a conocer el Evangelio así. Entonces, estamos convencidos que si hoy en día hay un buen corazón, quiere oír de Dios, quiere saber, alguien va a encontrar que le predique la verdad. Estamos seguros de ellos. No podemos decir exactamente cuál es el grado de exactamente cómo Dios obra, cómo interviene, pero una cosa sí sabemos: Él es Dios y Él puede hacer, hermano, lo que sea necesario. Considere por último algunos textos sobre la oración, pensando en esto, sobre la providencia de Dios. Por ejemplo, Filipenses 4, verso 6 dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que no estés afanosos en nada. Ahora la pregunta es: si Dios no obra hoy a través de su divina providencia para contestar oraciones, la pregunta es entonces por qué Él escribió a través de Pablo y el Espíritu Santo que le demos a conocer nuestras peticiones. ¿Para qué? Vendría a ser como un buzón de quejas, ¿verdad? En cierta compañía o tiendas donde usted pone la queja y simplemente el dueño de la compañía saca las notas de quejas y simplemente las pone en el recipiente de la basura. Dios no hace eso. La pregunta es: últimamente usted ha visto que Dios contesta oraciones. Por cierto, se ha tardado un poco, pero las ha cumplido. No milagrosamente, desde luego, pero su divina providencia lo hace. Aún 1 Timoteo 2, 1 y 2, que sean rogativas, que es oraciones. ¿Por quiénes? Los que están en eminencia, por el gobierno. ¿Ha orado últimamente por el gobierno? ¿O hemos estado quejándonos o pensando que no estamos de acuerdo con el gobierno? Y si usted no está de acuerdo con el gobierno, la pregunta es: ¿cómo va a cambiar el gobierno? Providencialmente, no milagrosamente, hasta de Dios, a través de Dios, puesto que Él pide que oremos por el gobierno. ¿Ve eso? En realidad nos confronta con la realidad de la providencia de Dios. Si Dios pide que oremos por el gobierno, es que Él va a obrar providencialmente para componer las cosas. Así es que cristianos deberíamos nosotros, en vez de quejarnos, empezar a orar, y muy fuertemente, por el gobierno, aunque usted no esté de acuerdo con el partido que está gobernando hoy. Eso es lo que Dios nos dice. 1 Pedro 3:12 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. La pregunta es: ¿para qué? Si nunca me ha contestado una oración. No, es que sí las ha contestado. Pero necesitamos aprender mucho más, hermanos, amigos oyentes, sobre la providencia divina de Dios. Un poco más de reflexiones sobre esto. Sea cual sea la manera de orar, no renunciamos a nuestro libre albedrío. Es decir, hacemos nuestra parte. Dios no obliga a nadie a obedecer. Dios no obliga a nadie a cambiar su actitud, su conducta. Hermanos, amigo oyente, pero puede ayudarnos a cumplir su voluntad, estamos seguros. ¿Recuerda el eunuco y Felipe? ¿Cómo podría, si alguno no me enseñara por el camino? Hay un hombre que está interesado en el Evangelio.
Hermano, la naturaleza de la providencia es tal que no podemos afirmar con certeza que algún detalle fue obra de Dios. ¿Ha oído que a alguien se le sacó la lotería últimamente? ¡Oh! Providencia de Dios. Bueno, no podemos decir eso. Pero déjeme decir una cosa. En tu vida y en mi vida, a menudo al mirar atrás podemos ver que su voluntad prevaleció para que nosotros lleguemos a hacer su voluntad. Simplemente examina tu pasado. Examina tu pasado. ¿Quién te predicó? ¿Quién te bautizó? ¿Debe sentirse grande el que te bautizó? No. Es Dios la grandeza de Él, porque utilizó a alguien, tuvo misericordia de ti, de cada uno. Gracias a Dios por ello y su divina providencia. Voy a hacer unas aplicaciones finales y paramos en esta ocasión. La providencia de Dios no trabaja sola, ¿sabe usted eso? Pensando en esto, ¿qué si José hubiese llenado su corazón de amargura con sus hermanos contra la esposa de Potifar, contra aquel hombre que le no agradecido, que le reveló el sueño, no se acordó de él? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera renunciado al sueño que tuvo de los manojos y las estrellas? ¿Qué si hubiera renunciado a ello? Piensa en eso. ¿Hubiese Dios llevado a cabo su divina providencia? Respuesta es no. La divina providencia trabaja en acorde a lo que tú haces y tú decides hacia dónde caminar. Se necesitó de la persistencia de José, del corazón limpio de José, para que Dios tornara lo malo en bueno. Y qué hermoso es saber esto. No todo, otra vez, lo que sucede es obra de Dios. Mucho de lo que sucede, muchas de nuestras decisiones, pero nuestras decisiones deben estar enfocadas hacia la voluntad de Dios, y créame, Él proveerá para que tú lo hagas. Es providencia, hermanos, simplemente en su providencia Él pone medios y medios naturales. Cuando Abraham oyó la voz del ángel, Abraham, no hagas daño al niño, que era algo milagroso. No, un ciervo trabado por sus cuernos en forma natural en un arbusto. Y lo sacrificó. Dios se proveyó, como se proveyó de Jesús, para que muriera por ti y por mí en la cruz. Pone medios, y puso medio a través de Jesús. 2 Samuel 14:14, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. La pregunta es en esta mañana, ¿confías realmente en Dios? ¿Realmente estamos confiando en Dios? Tú que estás aquí, ¿confías que no es casualidad que estás en esta mañana? Que no es casualidad que Andy te invitó aquí a la 3740 Peters Colony. Que no es casualidad que estás oyendo un mensaje de Dios. Que no es casualidad que Dios hoy llama a través del Evangelio, no milagrosamente. Que no es casualidad que tú necesitas de Dios porque no estás en armonía con su voluntad. ¿Por qué no vienes? Él te llama a través del Evangelio. Tú eres aquel hijo pródigo que un día te fuiste y Él quiere que hoy regreses.